Queridos amigos, muchas bendiciones a todos. En el vídeo del día de hoy voy a estar compartiendo dos salmos para la salud y la sanación. Muchas personas vienen a mí en las consultas privadas de Cábala con diferentes dolencias, diferentes enfermedades, familiares que están enfermos, hijos enfermos. Preguntan, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo sanarse uno mismo? ¿Cómo curarse uno mismo? ¿Qué salmos se pueden hacer para pedir por una persona enferma para que recupere la salud? Hay personas también que tienen técnicas, que son terapeutas, son sanadores y quieren incorporar también ahora la sabiduría de la Cábala en sus sesiones de sanación espiritual. Yo voy a estar compartiendo con ustedes en este vídeo dos salmos que son específicos para la curación, para la sanación, ya sea cuando uno está enfermo o para pedir por una persona enferma. Los salmos hay que decir que se han usado históricamente en contextos de curación espiritual, pero también en contextos de curación física. Hay salmos para cada parte del cuerpo, para cada órgano. Hay salmos que se usan para rezar por cuando hay una dolencia en un brazo, en una pierna, en el cerebro, el ojo derecho, el ojo izquierdo, el corazón, los riñones, los pulmones. O sea, hay salmos para literalmente cada parte del cuerpo. Solo hay que saber cuáles son esos salmos y cómo se hace, cómo hay que activar esa energía. Les decía, hoy voy a estar compartiendo dos salmos. Usted podrá aplicar. El primero de ellos, les decía, es el salmo número 30. El salmo número 30 se usa para pedir la recuperación de una persona que está enferma, para pedir la sanación de una persona que está enferma, que está doliente. Salmo número 30. El segundo salmo que yo recomiendo, o mejor dicho, que recomiendan los sabios de la Kabbalah, es el salmo número 6. El salmo número 6 se usa como una especie de súplica para sanación y misericordia por la persona que está atravesando una enfermedad. Ahora, ¿cómo se utilizan? ¿Cuál es la práctica? Lo primero aquí es que hay que leer estos salmos cerca de la persona que está enferma, al lado de la persona que está enferma. Si por alguna razón esa persona no se encuentra físicamente en el mismo lugar donde usted está, digamos que alguien que está en otro país, en otra ciudad, aún así usted puede pedir por esa persona porque la energía puede viajar eso a la distancia, no necesita un lugar físico. Pero lo ideal es que la persona esté al lado suyo. Lo ideal es que la persona esté ahí. Si no puede estar físicamente, hoy con la tecnología, con una videollamada, usted puede hacer los rezos también. Entonces, hay que estar cerca de la persona y hay que hacerlo varios días, porque esto es un tratamiento. Yo les voy a explicar cómo funciona. Usted simplemente cuando esté haciendo los salmos y la petición por la persona, lo que está haciendo es canalizando esa energía que viene de lo alto con esas palabras sagradas que son como una llave de las energías de sanación. Y a través de sus palabras esa energía está yendo a la persona que está enfermo. Por eso es importante que el enfermo esté al lado de la persona. Y eso hay que hacerlo varios días, porque usted lo que está haciendo es poniendo incluso su propia energía y se la está enviando al enfermo, al que está doliente. Entonces, por varios días usted va como poniendo un tratamiento, como quien dice, le va poniendo la medicina a la persona que lo necesita y le va rezando estos salmos. Mi recomendación en cuanto a la experiencia que tengo sobre esto y lo que aconsejan los textos de la Kabbalah es que la persona tiene que estos salmos repetirlos varias veces. ¿Por qué? Porque entre más se repita este salmo, estos salmos, es más la intensidad y la fuerza de la energía que se le está enviando al paciente. Entonces, el salmo número 30 y el salmo número 6 se tienen que leer juntos en ese mismo orden que les estoy dando. Y lo que se aconseja es leerlo mínimo de 7 a 9 veces. Mínimo. Pero usted lo puede leer muchas más. Como una especie de mantra lo vas repitiendo y enviando y pidiendo por el enfermo, por su sanación completa. Refuá Shelema, refuá Nefesh, refuá Guf. Toda la sanación completa. Toda la sanación de su cuerpo. Toda la sanación de su espíritu. Para que esa persona recobre la salud. Y usted puede ir pidiendo por esa persona y haciendo estos salmos. Y con el favor del Eterno que sea de buenas noticias, de recuperación completa y de bendición para usted y para sus familiares y para aquellas personas que lo necesiten. Si este video usted estima que también puede ser de beneficioso para otras personas, comparta este material con sus seres queridos, con sus amigos o en sus redes sociales para que este mensaje llegue a más personas. Muchísimas bendiciones a todos
y que la luz, la bendición y la sanación del Eterno llegue a cada uno de ustedes. Bendiciones a todos.